las ovejitas del Señor Jesús y las nuevas ovejitas del Señor Jesús. Reprendo todo espíritu maligno que quiera estorbar en este programa, en el nombre de Jesús. Lo atamos y lo echamos fuera. La sangre de Jesús tiene poder. Gracias, Dios Padre. Guíanos en este día. Vamos a hablar hoy de las lenguas. Primera de Corintios capítulo 14. Solamente si tienes el bautismo del Espíritu Santo puedes opinar de los dones. Alguien que no tiene el bautismo del Espíritu no puede opinar de los dones porque no sabe qué se siente, no sabe cómo se usan, nunca le ha pasado. Solamente el que tiene el bautismo del Espíritu y los ha ejercitado puede opinar de ellos porque tiene idea de lo que se trata, pero los que no tienen los dones, pues, ¿cómo van a opinar? Es como un bebé que está en el vientre de su madre que se ponga a opinar de los colores, no los conoce, de los sabores, que no los conoce, de las diferentes temperaturas, calor, frío, no lo conoce. Una persona que se pone a opinar de los dones espirituales del Espíritu Santo y no tiene el bautismo del Espíritu Santo es como un bebé no nacido que quiere hablar de política, que quiere hablar de música. Pues no puede, no conoce eso. Pero llegará un momento en que recibas al Espíritu y ejercerás los dones y podrás comprender. Bueno, ahora sí vamos a estudiar la palabra. Abre tu Biblia, vamos a 1 Corintios capítulo 14, verso 1. Te recomiendo que veas la última parte del en vivo de las alabanzas de hoy para que veas la capsulita que hablé del amor, porque el verso primero del capítulo 14 lo primero que habla es del amor, para que tengas el contexto del verdadero amor de Dios. Dice, seguid el amor. Como va a hablar principalmente de las lenguas se tienen que usar por amor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Aquí hay muchas perlas. Que los dones se usan con amor, que puedes pedir dones que están vigentes, que son accesibles, pero dice que el don más importante para edificar tanto a la iglesia como a los hermanos o a otras personas es el de profecía. La Biblia te invita a que si vas a pedir un don, que pidas el de profecía. Entonces, el hecho de que la Escritura diga procurad los dones espirituales significa que siguen vigentes. Si los dones no siguieran vigentes, como dice la secta de los cesacionistas, por ahí hay un predicador muy famoso en Estados Unidos que es cesacionista, John MacArthur. Cuidado con esos. Los dones no han cesado, son vigentes y son más importantes de lo que tú crees. Si la Biblia dice procuradlos, significa que no han cesado. Si no, la Biblia no diría eso. Entonces, te repito, la Escritura nos dice, si tú vas a pedir un don en oración, pide el de profecía. El de profecía es uno de los que más edifican al cuerpo de Cristo. Entonces, eso es lo primero en el tema de las lenguas. Úsalas con amor. Voy a decir algunas experiencias personales sobre las lenguas. Yo cuando recibí el bautismo de Espíritu Santo y Fuego, el primer don que recibí fue lenguas. Y no fue algo que yo forcé o como hay falsas y heréticas escuelas de aprender a hablar en lenguas, eso está mal. Yo ni siquiera sabía que iba a hablar en lenguas. No tenía la menor idea que las iba a empezar a hablar. Fue como un fuego dentro de mí que salió por mi boca. No las pude detener. Fue como un fuego que salió. Nadie me dijo que iba a hablar en lenguas, y brotan. Entonces, después de que yo recibí el don de lenguas, en momentos particulares en mi vida, siento un fuego adentro de mí y me dicen adentro de mí, habla en lenguas. Por ejemplo, cuando estás enfrente de un enfermo que Dios lo quiere sanar, a veces el Espíritu te lleva a hablar en lenguas un rato antes de orar por sanidad. O en las liberaciones, cuando un demonio se está manifestando en una persona y lo estás echando fuera en el nombre de Jesús, Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, el que cree en mí, mayores obras que las que yo hago harán. Jesús dijo, echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Son las señales que siguen a los que creen. Entonces, cuando estás expulsando fuera un demonio de una persona, eh, a veces el Espíritu te guía a hablar en lenguas. Las lenguas se usan para orar por un enfermo, las lenguas se usan para echar fuera demonios, las lenguas se usan para interceder. A veces el Espíritu te hace sentir una necesidad muy fuerte de hablar en lenguas, de la nada. Te metiste a tu cuarto, le cerraste la puerta, como dijo Jesús, que te metas a tu cuarto y cierres la puerta, te postras en el piso, pones tus alabanzas, abres tu Biblia, vas a buscar a Dios en oración
y de la nada sientes un impulso muy fuerte a orar en lenguas. Y empiezas. Un rato, fluyes, fluyes, fluyes. Y tú sientes el fluir del Espíritu dentro de ti, que te va guiando, te va impulsando hacia eso y tú eres obediente porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, el que no es guiado por el Espíritu Santo no ha nacido de nuevo, no está convertido, ni salvo es. Todos los salvos son guiados por el Espíritu Santo. Hay falsos cristianos, cuidado. Y si no tienes al Espíritu, pídelo, el Espíritu se recibe por la fe y Dios le da el Espíritu a los que le obedecen. Y hay un tema en Hechos, el bautismo Espíritu Santo y fuego, que es bíblico y Jesús lo da, pídeselo. Entonces, entras a tu cuarto y empiezas a sentir ese fuego y el Espíritu te impulsa a orar en lenguas y de repente, después de que oraste un rato en lenguas, te dice tal familiar, tal persona o tal país. Yo, por ejemplo, en esta convocatoria que iniciamos, yo empecé a orar y lo primero que Dios me habló en este ayuno, lo primero que me habló fue el nombre de una persona que yo conozco, que es muy enfermiza, acá rato se enferma y va al hospital, después de ya saben qué, se puso eso y se empezó a enfermar, pero como si fuera su sistema inmune se vino para abajo en picada, este, porque bueno, luego les platicaré, no ahondo en detalles porque me borran el video. Esta semana me borraron 2 videos. Esta semana, 2 videos borrados y uno restringido por los temas que ya saben. Así que voy a tener más cuidado porque luego me borran todo. Em, y no quiero que eso pase. Y me puso a orar por la India. Pero a veces el Espíritu hace que hables en lenguas mucho rato para después de que hablaste en lenguas viene la revelación. ¿Por qué quiere que intercedas? ¿Por qué quiere que ores? Y cuando tú recibes lenguas es algo hermoso. ¿Las lenguas se pueden usar en público? Sí. Vamos a estudiar aquí en este pasaje cómo Dios prohíbe que se repriman las lenguas. Hay muchas congregaciones donde reprimen las lenguas. Hay requisitos para hablarlas en público, pero no se deben de reprimir. La Biblia dice, no impidáis el hablar en lenguas. Eso lo dijo el Espíritu Santo. Entonces, hay diferentes géneros de lenguas. De acuerdo al género, hay unos géneros que Dios los va a usar para la alabanza, otros los va a usar para la intercesión, la guerra espiritual, otros los va a usar para profecía, para sanidad, para liberaciones, etc. Pero es bien bonito aprender a usar las lenguas. También a veces vas manejando en el auto, vas en un autobús, vas en un avión, vas en un tren, vas en un barco, y de la nada el Espíritu Santo te dice, ponte a orar en lenguas. Y empiezas a orar. Cuando oras en lenguas no entiendes lo que dices. Solo sientes poder, pero no entiendes lo que dices. Tienes que orar con la mente. Trozo de que lava y en tu mente. Te alabo Dios, te bendigo, te exalto, te amo con todas mis fuerzas. Guíame, muéstrame qué está pasando. Y estás, hay una situación de peligro, de crimen, de accidente, de desastre y tú no lo sabes. Y el Espíritu te guía a orar en lenguas intensamente. A mí me ha pasado un montón de veces. Y tú no lo sabes, pero Dios está usando esas lenguas para limpiar los aires y evitar crimen, robo, accidentes, muertes, accidentes fatales, etc. ¿Qué son las lenguas? En el mundo espiritual invisible sale fuego del Espíritu Santo de tu boca, fuego. Y ese fuego ministra. Por ejemplo, cuando hablas en lenguas en frente de alguien que tiene un demonio, ese fuego de las lenguas saca al demonio. No aguanta, se está quemando. Es como si le metieran un soplete. Así como soplete. Y pues se sale, el demonio no aguanta que lo quemen. O cuando oras por un enfermo y le pones la mano hablando en lenguas, el fuego del Espíritu Santo trata y quita el cáncer, y quita la artritis, y quita la diabetes, y quita todo eso. Pero ese fuego del Espíritu que ministra a la persona a la que tú hablas en lenguas. Ah, hay muchas situaciones. Cuando Dios sabe que al día siguiente puede haber un suicidio, puede haber un divorcio, puede haber un secuestro, puede haber un crimen, un robo, puede haber algo malo. A veces Dios te lleva a una colonia y en tu carro, caminando, un autobús, un taxi, no sé lo que sea, hasta en bicicleta, una moto, no sé, y te pide que ores en lenguas en cierto lugar, clama e intercede. Y tú sientes un fuego adentro de ti que Dios te está llevando a interceder. Mira, te pongo un ejemplo. Tengo muchos ejemplos porque este es un don que yo tengo, por la gracia de Dios. En mi trabajo, yo estoy en un hospital muy grande, y en mi trabajo, yo de repente sentí interceder en lenguas muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte.
Y el Espíritu me reveló, el diablo quiere mandar un asesino a matar gente con un cuchillo ahí donde tú trabajas. Y yo dije, ¿de verdad? ¡Qué fuerte! El diablo tenía planes de mandar un asesino donde yo trabajo con un cuchillo para matar gente. Yo no sé a quién iba a matar o cosas así. Y empecé a clamar, interceder usando las lenguas como Dios me reveló. ¿Y qué creen? Días después, quitaron a los guardias de las puertas y pusieron policías armados. El presidente mandó que todos los hospitales de gobierno del país tuvieran guardias armados. Hay una policía especial que antes aquí era la Policía Federal. Había una policía especial que cuida todas las entidades de gobierno de salud para que no se roben medicinas, para que no se roben aparatos médicos, etcétera. Porque aquí en México pues, sucedía mucho eso. Y yo quedé impactado cómo Dios me reveló, empecé a interceder en lenguas y, y a la semana siguiente ya los que estaban en las puertas cuidando eran gente fuertemente armada. Y yo dije, uy, gloria a Dios. Y Dios impidió eso. Entonces, es tan importante cada uno de los dones espirituales. En este caso vamos a hacer énfasis en las lenguas, pero hay 9 dones. Y hay iglesias que no tienen dones, que nunca usan los dones. Los que no lo tienen, pues es porque ni tienen al Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo viene sobre ti en el bautismo Espíritu Santo y fuego, se te activan. Dios te dice, te da cuáles de acuerdo a lo que Él quiere. Pero hay iglesias que sí tienen los dones y nunca los usan. Y no los usan porque desde el púlpito el apóstata que les predica los reprime. Pero el primer interesado en que no se usen los dones es el diablo, porque al diablo le causan mucha molestia y muchos problemas los dones. Alguien que no tiene dones no le causa problemas al diablo. Alguien que sí tiene dones le causa muchos problemas. Reprendo a los demonios en el nombre de Jesús. Si Dios te dio lenguas, no es para que te calles, es para que las uses. Si Dios te dio profecía, es para que lo uses. Si Dios te dio don de milagros, es para que lo uses. Los dones que te fueron dados son para usarlos. Y cuando una iglesia es entendida en esto y usa los dones, los miembros de la iglesia son extremadamente edificados. La fe, reprendo todo diablo que está viniendo a atacar, en nombre de Jesús los ato. La fe se dispara como no tienes idea cuando hay una ancianita, un ancianito, un adolescente, un niño, un joven con don de profecía, consagrado, santificado, que sabe que Dios te dio un don y que te tienes que mantener como vaso limpio, santo, consagrado, útil para Dios, dispuesto para toda buena obra, sí, porque Dios te quiere usar y tú quieres que Dios te use. Y si estás sucio con juegos de video, si estás sucio con programas feos, Disney, Marvel, Hollywood, Netflix, series, no te va a poder usar Dios. Estás sucio. Te limpias para poder ser usado por Dios. Qué precioso es una congregación donde hay dones y la gente no solo los usa con amor, también no se reprimen los dones. Qué hermoso es cuando se tienen los requisitos. Primero, que está el Espíritu Santo y dio dones. Segundo, que se usan con amor. Tercero, que la gente es entendida y se aparta del pecado, se santifica y se consagra para poder ser usado por Dios con esos dones. Esas iglesias son extremadamente edificadas en la fe. Es sumamente hermoso el uso de los dones. Entonces, yo de entrada te digo, si en la iglesia física a la que vas no hay dones, tienes que salir corriendo de ahí. Porque significa que no está el Espíritu Santo. Es voluntad del Padre que en la congregación de los santos se manifiesten los dones, porque los dones son las herramientas con las cuales Dios va a traer sanidad, liberación, restauración. Por ejemplo, una iglesia de los presbiterianos, la Biblia los considera a ellos hijos de la ramera, que bautizan por aspersión en la cabeza, bautizan niños y bueno, hacen muchas herejías. Ellos no creen en el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Ellos no creen en los dones. Imagínate que viene alguien que se metió en brujería, hechicería, leyó los libros de Harry Potter, se metió en fornicación, en vicios, en drogas. Está bien endemoniado, bien cargado. Pero se arrepiente y quiere que Jesús lo libere y va con los presbiterianos. Pero ahí no creen en eso. ¿Le van a poder ayudar? No, va a seguir su cautividad sobre él. Entonces, llegan endemoniados y se van endemoniados, porque como ahí no creen, no tienen poder para echar fuera demonios, o la persona se empieza a manifestar en una alabanza y lo sacan, cree que está loco, no creen en esto. ¡Qué terrible! No conocen el cristianismo del reino de Dios, solo cristianismo de letra. Entonces huye de estos lugares donde no está el Espíritu Santo, porque entran cautivos por el diablo y salen cautivos por el diablo. Entran presos de Satanás y salen presos de Satanás. No hay poder en los lugares donde reprimen los dones. Los dones, te repito, son las armas de guerra, las herramientas que Dios nos dio para poder
tener victoria en Cristo Jesús, liberación en Cristo Jesús. Qué hermoso, una congregación de los santos donde hay don de sanidad, se manifiesta el don de sanidad, se usa el don de sanidad. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado enfermos o no hemos tenido alguna dolencia? Qué terrible ir a un lugar donde no hay don de sanidad y no te pueden ayudar. Qué horrible. Mejor anhelemos estos dones espirituales para edificación. Regresando al tema de las lenguas, tengo que hacer una introducción exhaustiva porque hay muchas personas que este es el primer programa que van a ver en su vida. Hay otros que ya siguen este canal de meses o de algún tiempo, años, pero hay otros que son nuevecitos y se les prende, entonces solito el programa. Entonces hago una introducción para que lo comprendan. Dice, verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Eso que nos quede claro. Las lenguas no son para los hombres, son para Dios. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. La Biblia enseña que nosotros no sabemos cómo orar, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando oramos en lenguas, lo que estamos haciendo es permitir darle al Espíritu Santo nuestra boca para que Él use nuestra boca para orar como conviene, para orar de una forma perfecta, sublime. Nosotros no sabemos cómo orar. Entonces el que habla en lenguas permite que el Espíritu tome su boca y hable una oración perfecta, agradable al Padre, que se conteste rápido. Aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Lo comprendes? Qué grave es reprimir las lenguas. Voy a hablar en lenguas. Lo que estás haciendo es que el Espíritu te está tomando, está usando tu boca para orar una perfecta oración conforme a la voluntad del Padre, que se conteste rápido. Qué terrible es los que reprimen esto. Este es un misterio de las lenguas sumamente poderoso. Te presentas como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es tu culto racional, y dejas que el Espíritu te tome y hable por ti. Eres un instrumento para que sucedan cosas. Yo les he contado varias historias de milagros que han sucedido en personas entendidas en la Escritura que usan los dones. Un papá cristiano, su hijo cristiano, tuvo un accidente, no recuerdo si fue de automóvil o algo sucedió, pero tuvo un accidente donde él se presentó rápido al hospital y le dijeron que su hijo iba a quedar paralítico, no iba a poder caminar. Él, porque su columna se rompió y se rompió una conexión neuronal. Ya ven, las neuronas tienen dendritas y hacen sinapsis para todo eso, y se rompió los nervios de su espalda, entonces ya quedó inválido. Él se negó a aceptar ese diagnóstico médico, se negó, y toda la noche estuvo orando en lenguas, imponiendo manos sobre su hijo en el hospital. Toda la noche, toda la noche. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7, hasta que salió el sol. Toda la noche orando en lenguas, sin parar. Y en su mente, yo te creo a ti, Dios. Yo no le creo a los médicos. Mi hijo va a salir caminando. Mi hijo va a salir caminando. Yo no me voy a llevar un inválido. Por las llagas de Jesucristo nosotros fuimos curados. No me voy a llevar un inválido a mi casa. En su mente orando, pero con la boca en lenguas. ¿Qué creen? En la mañana, él solo sentía calor como fuego. En la mañana su hijo caminó y los médicos se quedaron con la boca abierta. Pide las lenguas, usa las lenguas, no repriman las lenguas. Dice el verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces nos hace una diferencia, un contraste entre profecía y lenguas. Lenguas habla misterios por el Espíritu, profecía habla a los hombres. Nosotros a veces no entendemos las lenguas, pero sí entendemos la profecía. Imagínate que el Espíritu me revelara algo y te soltara una profecía. Tú, Juan Carlos, Dios te dice, ya deja a esa mujer, no es para ti. A Dios no le agrada que te estés yendo con esa mujer, o que Dios revele. Son ejemplos, ¿no? Gabriela, Dios ha oído tu clamor y ha visto tu dolor. Vas a concebir un bebé el año que entra. Cosas así, ¿no? La profecía es para edificar a la iglesia, y sí lo entendemos, el Espíritu no lo entendemos. Dice el verso 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia.
Si tú hablas en lenguas y permaneces mucho rato hablando en lenguas, vas a ser edificado en tu espíritu. ¿Qué significa eso? De repente vas a sentir que tienes más fe, de repente vas a sentir que tienes más fuerza para no caer en tentaciones, de repente vas a sentir que te es más fácil perdonar a los enemigos, a los que te lastiman, de repente vas a sentir, eso se llama edificación, fuerza en el espíritu para hacer la voluntad de Dios. De repente vas a sentir que mejoras en tu vida de oración, en tu lectura de la Biblia, ya no fallas, que Dios te levanta a las 3 de la mañana a orar y puedes levantarte y vencer el sueño. Eso sucede cuando hablas en lenguas, te edificas a ti mismo, pero cuando alguien profetiza no se edifica a sí mismo, edifica a la iglesia. Por ejemplo, si por profecía Dios en este momento hablara y una mujer no puede tener hijos y el Espíritu le habla a través del profeta y le dice, vas a poder tener hijos, la fe de esa mujer se dispara, esa mujer es consolada, fortalecida, sanada en su corazón de todo el sufrimiento, toda la tristeza que llevaba, porque nunca había podido tener un bebé y siempre anheló abrazar a un bebé. Eso hace la profecía, edifica a los demás. Entonces, a lo largo de los versos que vamos a ir pasando, vamos a ir viendo cuán importante es tener dones, abundar en dones y usar los dones y no reprimirlos. Pero también hay reglas para los dones y los vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 14 dice, verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. O sea, la voluntad de Dios es que todos hablan en lenguas. ¿Todos siempre hablan en lenguas? No. Hay 9 dones, no siempre se recibe el de lenguas, es el más común. Pero Pablo dice, yo quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Es decir, nosotros aquí estamos viendo en la escritura que Dios quiere que busquemos los dones, que anhelemos los dones. Te hago una pregunta. ¿Cuándo fue? Y en lo que me contestan tomo agua. ¿Cuándo fue la última vez que pediste que te dieran dones del Espíritu? O alguno específico. A ver, póngalo en el chat. ¿Cuándo fue la última vez que pediste que te dieran dones? Pues aquí vemos que la Biblia nos dice que los pidamos, o sea que eso tiene que estar en nuestra oración, porque Dios nos puede usar poderosamente. Voy a ver si ahorita aparece algún comentario. Primera de Corintios capítulo 14 dice, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Oh, entonces vamos a ver cómo hay niveles. El que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Vamos a hablar de matemáticas bíblicas. Lenguas más interpretación es igual a profecía. Lenguas más interpretación de lenguas es igual a profecía. Aclaramos que dentro de las lenguas hay 2 tipos de lenguas. Hay muchos géneros de lenguas, pero dentro de los muchos géneros de lenguas están clasificados en 2 grupos. Primera de Corintios capítulo 13 dice que hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas. Quiere decir que hay lenguas que no son idiomas de la tierra. Y hay lenguas que sí son idiomas de la tierra, como en Hechos en Pentecostés. Entonces Dios te puede dar cualquiera de los 2. Las lenguas angelicales son para ser intercesor. Las lenguas terrenales son para ser evangelista, predicador. Y no me refiero a ser predicador así, famoso y eso. A veces Dios quiere que seas predicador de una familia, predicador de una colonia, predicador de que abras tu boca y anuncies el evangelio. Entonces hay de las 2. Hay personas que pueden recibir las lenguas terrenales y hablen ruso sin nunca haber estudiado, chino mandarín sin nunca haber estudiado, swahili sin nunca haber estudiado, alemán sin nunca haber estudiado. Sí, eso sucede. Ocurrió en hechos y puede seguir ocurriendo. Estamos en el verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina. Imagínense que el apóstol Pablo llegue a Corinto, agarra el micrófono, así, y se acabó la prédica y se baja. ¿Qué dijo? Nadie entendió porque solo habló lenguas. Entonces Pablo les dice, ¿qué les va a aprovechar si yo llego y hablo lenguas, pero no les hablé con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina?
La revelación, la ciencia, la profecía y la doctrina es la que edifican. Es palabra de Dios que alimenta el espíritu, pero si solo hablo lenguas, entonces vemos aquí que hay momentos para las lenguas. Eh, Había como un estilo de competencia de lenguas, a ver quién duraba más hablando en lenguas y cuáles lenguas sonaban más bonito, pero era algo de la carne porque era como para presumir a los otros, tengo lenguas, que oigan. Y Dios vio esa actitud y por eso a Pablo le dijo que escribiera 1 Corintios capítulo 14, porque no se estaban usando las lenguas correctamente. Los corintios estaban usando las lenguas para interrumpir la prédica, no se debe interrumpir. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas y todo se debe hacer decentemente y con orden. No se debe interrumpir la prédica para hablar en lenguas. O se estaban haciendo, pero con un sentido del corazón de arrogancia, de altivez y de presunción. Tampoco se usan para eso. Vamos a ver que hay formas en las cuales se usa este precioso don. Dice, verso 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Hace estas analogías para que aprendamos a comprender cómo se usan los dones. Me gustaría que me dijeran aquí quién sí tiene don de lenguas y quién no, pero le gustaría tenerla. Al final vamos a orar para que recibas lenguas y para que recibas profecía. Primero tienes que pedir el bautismo del Espíritu y una vez que lo recibiste, ya tienes, ahora sí puedes pedir todos los dones que tú quieras, de los 9. Obviamente sabemos que el Espíritu es quien te da los dones que Él quiere. Dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Ujú. Dice, tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Cuando estás frente a un enfermo y vas a orar sanidad para él, le vas a imponer manos, lo vas a ungir con aceite y el Espíritu te muestra que tienes que hablar en lenguas, hablas en lenguas, pero no el 100% de las palabras que dices. También procuras hablar en español o en inglés o el idioma que tú hables para dirigirte a la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que las lenguas son espirituales y algo van a hacer en el mundo espiritual invisible, pero nuestras palabras son para la persona. Entonces comprendemos eso. Ah, porque si solamente hablas en lenguas, la persona será como un extranjero para ti y tú para él. No habrá edificación. Así también vosotros, verso 12, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Yo te hice una pregunta y yo te dije, ¿cuándo fue la última vez que hiciste una oración para pedir que Dios te dé dones? Ahora te hago otra pregunta. ¿Para qué quieres los dones? El sentir en tu corazón es para edificar a otros, para que otras personas sean sanadas, liberadas, consoladas. ¿Para eso quieres los dones? Eso es un buen motivo. Quizás has pedido mucho tiempo dones y no te los han dado porque no has revisado tu corazón y no te has dado cuenta que no los estás pidiendo por los motivos correctos. Muy bien. Si son por los motivos correctos, espera que vengan. Yo también estoy pidiendo que Dios me dé profecía súper agudizada para que cuando vaya a la calle le diga a las personas sus verdades y crean el Evangelio. Se arrepientan. Hay profecía muy fuerte. Hay profecía que es para arrepentimiento. ¿Sí? Pero aunque la profecía sea fuerte, se hace por amor. Entonces, tú en tu oración, pidiendo el don que tú quieras, le puedes decir, Dios mío, yo te pido este don de sanidad porque quiero que me uses para sanar personas. Me gusta ver el gozo porque me duele el sufrimiento de los enfermos y yo quiero ser un instrumento tuyo para sanidad. Esa es una oración bonita y buena y se contesta porque está bien hecha. Dios Padre, yo quiero que me des don de interpretación de lenguas porque quiero saber lo que digo para que mis hermanos sean edificados y fortalecidos. Esta es una oración que se puede contestar porque es hecha conforme a la voluntad de Dios. Y te doy ejemplos de esto porque a veces oramos mal. Quiero don de milagros porque por ahí vi un videíto que caía polvo de oro y en la cabeza de personas y yo quiero que me pasen ese tipo de cosas. Pero esa oración no va a ser contestada porque solo la estás haciendo para ti. Pero si es por amor a otros, sí sería contestada, ¿ok?
Hay señales de Dios dentro del don de milagros y son sumamente sorprendentes, sumamente sorprendentes. Am, vamos a leer el siguiente verso. Ah, verso 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Vamos viendo cómo la escritura nos va mostrando varias cosas. ¿Tienes lenguas? Ahora pide interpretarlas. ¿Quieres dones? Pide sobre todo profecía. Vamos viendo cuál es la intención del Espíritu y el Espíritu nos va enseñando cuáles son los mejores dones. Si ya tienes uno, ¿cuáles tienes que pedir después de ese? Entonces, tienes lenguas. Ahora tienes que pedir la interpretación. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Mira qué poderoso. Cuando oro en lengua desconocida, no es mi alma, no soy yo, no es mi mente quien está orando. Ni siquiera yo pienso lo que estoy diciendo. Sale solo. Es mi espíritu el que está orando. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. La Biblia dice en Tesalonicenses que seamos guardados irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos trinos, Dios es trino y Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y una parte de la semejanza con la cual nos hizo para con Él es el espíritu. Y las lenguas vienen del espíritu. El alma es nuestro yo consciente, nuestras emociones. El tú de tu cerebro es tu alma, pero tu espíritu está todavía más adentro. Nuestro cuerpo es un templo y el templo tiene atrio exterior, este es el atrio exterior, lugar santo, puede ser tu alma, tu mente, y lugar santísimo, todavía más adentro, el espíritu. ¿Recuerdan las maquetas o los dibujos del templo en Israel? Atrio exterior, en el atrio exterior estaba el altar donde se hacían los sacrificios, el mar de bronce que tenía varios becerros abajo donde lavaban todo, las mesas de los sacrificios. Luego estaba el lugar santo donde estaba la mesa de los panes de la proposición, la menorá de 7 brazos, el altar del incienso. Y en el lugar santísimo estaba el arca de la alianza, donde estaban las tablas de la ley, el maná, estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaba el propiciatorio, que es la tapa del arca, el propiciatorio con los querubines viéndose cara a cara, donde Dios se le aparecía a Moisés. Nuestro cuerpo es un templo y también tiene esas tres partes. Tenemos atrio exterior, que es nuestro cuerpo físico, que tenemos que cuidarlo en santidad. El cuerpo no se le hacen tatuajes, porque el atrio exterior debe ser santo. Al cuerpo no se le hacen piercings, porque el atrio exterior debe ser santo. Al cuerpo no se le hacen cirugías plásticas para tener más pechos o para tener más pompas, porque el atrio exterior tiene que ser santo. Todo eso son obras de la carne. Al que destruyera el templo, Dios lo destruirá a él. Sigue el atrio interior, el lugar santo. El atrio interior es nuestra alma, es donde está la luz de la menora. Ahí la luz de Jesús ilumina nuestra mente. Tú puedes contaminar el atrio interior con música pagana, con películas feas, con pecados de la mente. Y el atrio interior, el lugar santísimo, ahí es donde está tu espíritu y tiene comunión con Dios. Es donde el Espíritu Santo habita contigo, con tu espíritu. Son misterios profundos, misterios bastante profundos. Hay pecados del cuerpo, hay pecados del alma y hay pecados del espíritu, que los tres pueden hacer que se rompa tu comunión con Dios. Y si perseveras y no te arrepientes, puede salirse el Espíritu Santo de ti, te pueden borrar del libro de la vida y si te mueres en esa condición, se pierde tu alma. Te vas al infierno, la salvación sí se puede perder. El único salvo, siempre salvo, sucede cuando ya estás en el reino de los cielos. Ahí sí es salvo, siempre salvo. Aquí no, aquí tienes que cuidar tu salvación con temor y temblor. Entonces, la idolatría es un pecado que contamina el espíritu. La brujería, hay pecados del espíritu. La meditación, la nueva era son pecados del espíritu. Hay pecados del alma, de la mente y hay pecados del cuerpo. Tatuajes, drogas, fornicación, cirugías por vanidad estéticas, pecados del alma, ya te dije, música pagana. Y todo esto te lo digo para que lo comprendas, que somos un templo y el Espíritu de Dios habita en tu espíritu. Entonces esa oración en lenguas viene desde tu espíritu, viene de lo más profundo, ¿lo comprendes? Eh, tienes que ser entendido en todos estos misterios de la escritura. Dios quiere ya que vayamos a aguas profundas. Entonces dice, porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es decir, el espíritu sí sabe lo que está diciendo, pero el alma no sabe lo que está diciendo. Revelación significa traducir
lo que el Espíritu está hablando al idioma del alma para que el alma lo pueda entender. Entonces, cuando te pones a hablar en lenguas, no sabes qué orar o por quién orar, quieres interceder y quieres saber la intención del Espíritu, te encierras en tu cuarto y empiezas a hablar unos 5, 10, 15, 20 minutos, media hora en lenguas, hasta que en cierto punto Dios da la revelación, el Espíritu pidió por qué orar al Padre, Dios da la revelación y cae en tu mente el tema por el cual orar. Y ya tu mente, ok, y ya sale ahora sí en español. Eso se llama revelación. Revelación significa sacar lo del espíritu y meterlo al alma para que el alma lo comprenda. Hay muchas cosas que Dios a veces hace y trata con nosotros, pero los hace a nivel espíritu y no lo comprendemos. Solo sabemos, sentí a Dios, algo me dijo, pero no entendí porque lo hizo a nivel espíritu. Muchos de los sueños que tenemos son a nivel espíritu y no los comprendemos porque el nivel espíritu ahora tiene que pasarse al alma y el alma ya lo va a poder comprender. Y el alma lo va a pasar al cuerpo, a la boca. ¿Sí? Hay muchos pasajes, por ejemplo, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que está lleno el alma va a hablar la boca. Entonces, este pasaje nos va a abrir aguas profundas. Estoy en el verso 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. La enseñanza bíblica del espíritu para los que sí tienen don de lenguas es que cuando las uses, no dejes de orar en tu mente. Tienen que estar orando los dos al mismo tiempo. Y en tu mente orando, en tu mente orando. Así dice aquí. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu. También se pueden usar las lenguas para cantar. Y eso muy pocas congregaciones lo usan. Lenguas para cantar. Lenguas para cantar. Es bíblico. ¿Dónde dice la Biblia que las lenguas se pueden usar para cantar? En 1 Corintios capítulo 14, verso 15. Pero cantaré también con el entendimiento. Es decir, mientras estoy orando en lenguas, en mi espíritu estoy haciendo una canción para nuestro Dios. Uy, mis hermanos, el cántico nuevo en lenguas es una bomba atómica. El cántico nuevo en lenguas es una bomba atómica espiritual. ¿Quieres meterte con Dios así poderoso? Hay varias formas. Ayuno, la danza, la danza en el espíritu y los cánticos en lenguas. Pero poder. Y a mí me emociona la palabra. Me emociona, me emociona. ¿Cuántas veces he leído 1 Corintios 14 en mi vida? ¿Qué? 100 veces. Y cada vez que lo leo, cómo me gusta, la disfruto cada vez más y más y más. Y esa característica tiene la Biblia, que lees algo que ya has leído y te sigue gustando. Y lo sigues leyendo y te gusta más. La Biblia está viva, nunca te va a dejar de gustar. Dice entonces, cantar en lenguas, precioso. Verso 16, también hay profecía cantada, por supuesto, también el don de profecía se puede cantar. Verso 16, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Aquí vemos otro principio poderoso. Cuando Dios revela algo, por ejemplo, muchas veces Dios revela cosas por las que tenemos que orar. En este momento yo les digo, Dios quiere que oremos por la India. Cuando alguien recibe información del Espíritu Santo y lo suelta a los hermanos, los demás hermanos dicen, amén, y oran por lo mismo. Y se potencia la oración. Pero cuando alguien solo ora en lenguas, los demás no van a saber la intención del Espíritu y no van a poder decir amén y unirse a la petición. Vemos aquí el principio de que el Espíritu Santo a veces revela motivos de oración o motivos de acción de gracias o alabanza y se tiene que decir en el idioma español o el idioma de las personas para que lo comprendan y puedan decir amén y se unan a ello. Ese también es voluntad de Dios, que como cuerpo oremos por temas particulares que el Espíritu nos reveló. Dice, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Este principio de unirse al cuerpo de Cristo en oración por motivos y temas particulares es muy importante.
Entonces, en este canal, cuando por ejemplo soltemos, Dios quiere que oremos por esto, quiere que oremos por lo otro, Dios quiere hacer esto y lo otro, todos decimos amén y nos unimos a la petición. ¿Vieran el poder que sucede? Realmente pasan cosas. Y aquí vamos a darnos cuenta cómo es imposible usar los dones si no tienes fe. Porque imagínate que yo te diga, Dios reveló que quiere que oremos por la India, el país de la India, para que se salven los de la India. Eso reveló el Espíritu. Y tú dices, no, yo no creo que te lo haya revelado eso el Espíritu. A ti se te ocurrió. Entonces, no podrías participar del poder del Espíritu Santo porque no estás teniendo fe. Por supuesto que se tiene que juzgar la profecía y revisar a ver si es voluntad de Dios. Y claro que es voluntad de Dios que oremos por naciones, por supuesto que sí. Pero si alguien te dice, oremos para que Dios me haga rico, pues eso no es voluntad de Dios. Sabes que eso no se lo revela el Espíritu. La madurez te lo enseña, la sabiduría te lo enseña. Sí se puede juzgar la profecía. Pero cuando juzgamos la profecía y nos damos cuenta que algo sí puede venir de Dios, nos unimos en el amén. Y es explosión. Se incrementa el poder. Bueno, ¿qué te parece? Es verdad que está bien bueno este tema, pero bueno, con ganas. Ah, dice el verso 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo hablaba, pero muchísimo en lenguas y tenía muchos géneros diferentes de lenguas. Los apóstoles eran los que tenían la mayor cantidad de dones. ¿Y por qué? Pues para poder enseñar cómo se usan. Imagínate un apóstol que no tuviera casi los 9. Hay algunos que dicen, ¿los apóstoles tenían los 9 dones? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No hay algún verso que lo afirme así directo. Reprendo todo diablo fuera en el nombre de Jesús. No hay ningún verso que lo diga así directo, pero es lo más obvio y probable que los apóstoles tenían los 9 dones, porque si ellos iban al mundo a enseñar, ¿cómo iban a enseñar algo que no tenían? Tenían que tenerlo para poder enseñarlo. Pablo debía saber usar las lenguas para poder escribir 1 Corintios 14, para enseñar a usarlas. Dice, y algunos de ustedes van a recibir las lenguas, y Dios está usando este tema para prepararlos para que cuando las reciban ya las sepan usar. Y úsenlas, mis hermanos. Hagan pedazos el reino de las tinieblas con sus lenguas. Hagan los pedazos. Orando en lenguas puedes destruir brujería, hechicería, satanismo, magia negra. Orando en lenguas puedes clamar para que no haya políticos malos que gobiernen tu país. Orando en lenguas puedes quitar las tinieblas de tu universidad. Orando en lenguas puedes, hacer maravillas en el nombre de Jesús. Dice, estoy en el verso 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y estamos viendo que Pablo estaba diciendo esto porque había un exceso en Corinto, un exceso de lenguas. Entonces, aquí vemos cómo muchas personas han caído en los extremos. Unos de decir, no, nunca se usan las lenguas. Y otros de decir, no, siempre se usan todo el tiempo y hasta interrumpen la prédica y hay desorden. No, todo decentemente y con orden. No es ni reprimir las lenguas, ni tampoco interrumpir la predicación y todo el tiempo estar hablando en lenguas para presumir. No, hay balances sanos. Entonces Pablo les dice, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y esto no significa que se iba a reprimir las lenguas. Porque el mismo Pablo en este pasaje dice, no impidáis el hablar en lenguas, que se haga todo decentemente y con orden. Madurez es algo en la cual llegamos a un nivel de aprender a usar las cosas bien, porque las cosas, aunque sean de Dios, se pueden usar mal. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, aquí ponme toda la atención, de cómo se puede usar un don que sí es de Dios, pero para mal usado. Ahí te va. Imagínate a alguien que sí tiene don de profecía. Y está en la congregación de los santos y Dios le revela que un hombre está cometiendo un pecado oculto. Y el profeta recibe la revelación y dice en voz alta, tú estás cometiendo este pecado oculto. Lo avergonzó, lo humilló, lo hizo que se enojara con su esposa, quizá estaba viendo pornografía a escondidas, hizo que su esposa se enojara con él, hizo que los de la iglesia lo vieran mal. Así no, tuvo que ir con él y decirle, mira, esto que te voy a decir es por amor, pero el Señor quiere que quites esto y te arrepientas.
Dios me mostró que estás viendo pornografía, pero no se lo dice en público para humillarlo y avergonzarlo. Se lo dice en privado porque lo ama, quiere que sea edificado. Le da una oportunidad para el arrepentimiento en privado. Y si no, pues ahora sí Dios lo hace en público. Este, Como Pablo dice en algún verso, el que no quiere arrepentirse y ya fue amonestado, repréndelo en público para que se avergüence. Pero ese no es el primer paso. El paso uno es decirlo a solas. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se puede usar un don que sí es de Dios, pero mal usado, arruinando el prestigio de una persona, causándole problemas con su familia, cuando el paso uno era decirle en persona, pero a solas, que nadie oyera. Entonces, mis hermanos, vemos cómo los dones se usan con amor. Aquí si Dios me revela algo y delicado, yo te voy a buscar primero a ti. Yo no lo voy a soltar así a todos para lastimarte. Yo primero te voy a buscar en persona. Pero si tú resistes, puede que el Espíritu ya diga, es momento de decirlo en público para que se avergüence. Y eso es bíblico. Ah, por ejemplo, cuando alguien tenía un problema con otro, dice, ve y dile a tu hermano. Si no quiere, ve y trae uno o dos testigos y díganle. Si no quiere, dilo a la iglesia. Y si no quiere, tenle por gentil y publicano. Pero vemos que hay pasos. Los dones se usan con amor. Ah, Dice el verso 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Muchas personas son bien inmaduras, son bien imprudentes, andan diciendo pero tonterías, lastimando a medio mundo, haciendo desastres y creyendo que están bien. Los maduros en la iglesia les tienen que poner un alto, los tienen que frenar. El pastor, los obispos, los diáconos, los presbíteros, son títulos bíblicos de cargos en la iglesia, tienen que frenarlos porque andan lastimando y hiriendo a medio mundo. Y hay algunos que son humildes y se dejan disciplinar, se dejan que se sentar un rato en la banca, reciben la amonestación, pero hay otros que no. Son contenciosos y rebeldes y muchos hasta se van. Entonces vemos cómo la autoridad en la iglesia tiene el 100% de autoridad de parte de Dios para poner orden cuando se están usando malas cosas o cuando hay desorden. 100% de autoridad. Y tenemos que ser niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Maduros en la forma de pensar. ¿Ok? Entonces, este es un requisito básico para los dones. Madurez. Verso 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Eh, Esto está en Isaías capítulo 28, verso 11. Estaba profetizado desde el pasado que a la iglesia se le daría el don de lenguas. Vamos a leerlo directo en Isaías, acompáñame. Vamos a Isaías 28, 11. Te amo, Jesús, te adoro, Señor Jesús. Dice, porque en lengua de tartamudos, o sea, parece tartamudo, en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Parece tartamudo, los tartamudos hablan así. Esa es lengua de tartamudos. Y estaba profetizado que Dios hablaría así al mundo cuando llegara el Espíritu Santo. En otras lenguas y en otros labios hablaré este pueblo y ni aún así me oirán. Así que, estoy en el verso 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Es voluntad de Dios que hablemos en lenguas en voz alta frente a los incrédulos? Sí, porque aquí dice que señala a los incrédulos para que vean los milagros. Te voy a contar una anécdota graciosa. Una vez estaba predicando en un parque en el centro de mi ciudad, un parque grande donde, de hecho es una estación de ese tren subterráneo, el metro, ¿cómo le dicen en tu país a los trenes que van por abajo de la tierra? El metro, el tren ligero, bueno, no sé cómo le digan en tu país, pero ese tren que va abajo de la tierra. Yo estaba predicando en el parque de arriba, compartiendo el evangelio, y resulta que me llegaron unos testigos de Barrabás, unas testigas, de hecho eran mujeres, unas testigas de Carlos Russell, porque de Jehová no son. Y lo que sucedió fue que llegamos al tema del bautismo del Espíritu Santo. Ellos blasfeman diciendo que es la fuerza activa. No les digo, no, el Espíritu es una persona, no es ningún poder, es una persona y lo puedes contristar. Y estábamos debatiendo de ese tema del Espíritu Santo, que ellos blasfeman contra el Espíritu, diciendo que no es una persona, que es un poder y que, bueno,
Ustedes saben todas las herejías de la secta de los testigos. Y les dije, yo hablo en lenguas, ¿quieren oír? Y se quedaron así con los ojos abiertos. Y empecé a hablar en lenguas. Shora basora katereme. ¿Y qué creen? Salieron corriendo. Corriendo. Pero así, hagan de cuenta que yo no sé qué vieron, pero disparadas salieron corriendo. Porque les han enseñado en sus salones del reino, pero del reino de las tinieblas, que eso no es de Dios. Y eso es bien delicado, porque eso es la blasfemia contra el Espíritu. Atribuir al diablo lo que sí es de Dios. Tengan mucho cuidado. Yo les he dicho varias veces, cuando vean un don, no lo juzguen, cierren la boca, juzguen la doctrina, juzguen el testimonio, pero en los dones no, tengan mucho cuidado, porque se pudieran hallar hablando contra el Espíritu Santo. Cuando ves algo que se te hace muy raro, alguien que predica a Jesús, predica Biblia, y se te hace un don muy extraño, mejor cállate y pregunta al Espíritu Santo, porque te podrías hallar hablando contra Dios, y eso es bien delicado. La doctrina júzgala, el testimonio júzgalo, pero hablando de dones, ten cuidado. En boca cerrada no entran moscas. Entonces, esa fue la experiencia, salieron corriendo. A mí se me hizo gracioso, porque estaban espantadas. A muchas personas les va a hacer tropezar las señales del reino de Dios. A muchas personas les va a hacer tropezar la doctrina. Nosotros no vamos a cambiar la doctrina solamente para quedar bien con la gente. La doctrina es un filtro para saber quiénes sí son dignos del reino de Dios. Si la doctrina te ofende, que te ofenda. Dios me llamó a hablar esta doctrina y no la voy a cambiar. No la voy a diluir. No la voy a hacer más cómoda y aceptable para ti. La doctrina bíblica se va a leer y predicar tal cual como está escrita. No se va a acolchonar la doctrina, no se va a hacer de una manera que sea agradable para tus oídos. Vamos a predicar la sana doctrina del Evangelio del Señor Jesús como está escrito. Te guste o no te guste. Y si no te gusta, pues hay muchos canales que puedes ver de predicadores, apóstatas, herejes que te hablen bonito, porque escrito está que hablemos la sana doctrina, porque llegará el tiempo cuando tendrán comezón de oír la verdad, sino que se amontonarán maestros que les hablen conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad del oído y se irán a las fábulas. Cuando hablamos de doctrina, no lo diluimos, no acolchonamos la verdad, no suavizamos la verdad. El que es de la verdad, que oiga la verdad. Y el que no, el que le moleste, pues ese era el filtro para la salvación. Bienaventurado, dijo Jesús, el que no haya tropiezo en mí. Muchos lo dejaron y se fueron. Entonces, muchos predicadores apóstatas ven que a la gente les lastima la verdad, que no pueden soportar la verdad, y empiezan a predicar un evangelio diferente, cómodo, light, que la gente le guste, para que la gente no se vaya, y eso es un pecado gravísimo. Eso te puede costar que te pierdas el reino de Dios y te pierdas el arrebatamiento. Querer caerle bien a la gente, eso es delicadísimo. El siervo de Dios, la sierva de Dios, no le quiere caer bien a la gente. Pablo decía en Gálatas, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. A los Gálatas les dijo en su cara, me hice su enemigo por decirles la verdad. Cuando Pablo entregó la carta de Gálatas a los Gálatas, no les gustó esa carta a los Gálatas, porque Pablo les dijo, fuisteis desligados de Cristo, caísteis de la gracia cuando quisisteis ser justificados por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Les dijo sus verdades, se enojaron. Y Pablo por eso les dice, me he hecho su enemigo por decirles la verdad. Entonces, no vamos a comprometer la verdad para caerle bien al hombre. ¿Te gusta la verdad? Gloria a Dios. ¿No te gusta? Ni modo, estás tropezando. Y Dios fue quien puso esa roca de tropiezo y roca de caída. Pero el que creyera en él no será avergonzado. Dice el verso 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Vamos a ver un caso que nos va a decir el verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Vemos cómo se debe hablar las lenguas, pero hay momentos apropiados que no interrumpen, hay momentos apropiados que no es una exageración. Por ejemplo, el predicador, el que guía, el obispo, el diácono, el presbítero, el pastor. Hermanos, vamos a interceder por las naciones. El que tenga lenguas, úselas. Adelante, luz verde. Hermanos, está la predicación. Por favor, ahorita no hablen en lenguas. Hay que sujetarse. ¿Lo ven? Como si un incrédulo ve que solo hablan en lengua, solo hablan en lengua, solo hablan en lengua, solo hablan en lengua, si no hablan en español, pues pensará que están locos. Esto es madurez, saber cuándo y cómo usar los dones. Pero si todos profetizan
y entra algún incrédulo o indocto. Por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente hay Dios entre vosotros. Está Dios entre vosotros. El que tiene don de profecía puede sacar los secretos del corazón aún de los incrédulos. Yo así me convertí. Yo fui a una playa, una noche muy hermosa, las estrellas, me senté en la arena y en mi mente le pregunté a Jesús que si él existía. Pasaron unos meses, el gobierno me mandó miles de kilómetros a otra ciudad, no conocía a nadie, me extravié, llegué a una iglesia, quería conocer amigos, me senté y el predicador tomó el micrófono y me dijo: tú estabas sentado en la playa viendo las estrellas y me preguntaste que si existo. Yo caí al piso y empecé a llorar. Y sentí como que si me cayó un rayo. Empecé a llorar como niña, con mocos y todo. ¡Ah! Porque Dios estaba mostrándome que Él era verdadero. Y yo en primera persona, yo vi el cumplimiento en mi propia vida de 1 Corintios capítulo 14, verso 24. Lo oculto de mi corazón se hizo manifiesto. Yo no conocía a ese predicador, yo me había extraviado, me subí a un camión y me perdí, yo no sé dónde me bajé y vi un poste, un letrero que decía Congreso de Jóvenes y entré y resulta que el predicador era profeta y sacó los secretos de mi corazón y caí rostro en tierra, lo oculto de mi corazón se hizo manifiesto y me postré sobre el rostro, adoré a Dios y declaré que verdaderamente Dios está entre vosotros. Eso fue lo que me ocurrió. Tú estabas sentado en la playa viendo las estrellas y me preguntaste que si existo. Y eso ocurrió por Puerto Vallarta y el profeta me profetizó en Baja California, en la ciudad de La Paz. Muy lejos. Yo no los conocía. Yo me había extraviado. Me subí a un camión y me perdí. Me metí ahí porque vi un letrero que decía Congreso de Jóvenes en un póster. Yo estaba solo. Yo no conocía a nadie en la ciudad. Yo quería ser amigos. Y por eso entré ahí. Y me topé con un profeta que nunca en mi vida volví a ver, por cierto, pero me quedé con el Señor Jesús. Y esto me sucedió a mí. Por eso, mis hermanos, cuán hermosos son los dones. Gloria a Dios por las iglesias. Esta iglesia era una iglesia de asambleas de Dios. Hay iglesias de asambleas de Dios sanas y hay iglesias de asambleas de Dios torcidas. El nombre asambleas de Dios no te garantiza nada, ten cuidado. No porque sea de asambleas de Dios significa que es sana doctrina. Hay asambleas de Dios que están más perdidos que el diablo, pero hay otros que sí son sanos. Aquí es que el Espíritu te guíe a donde Él te quiere, en la congregación de sana doctrina llena del Espíritu que Él te quiere, o te quedes en tu casa, porque hay ciudades donde no hay congregaciones sanas. Y dice la palabra, bueno, nada más aclaro, gracias a Dios, porque esa iglesia tenía dones y Dios los usó, en este caso el don de profecía, para mi conversión. Glorifico al Padre Celestial por haber usado a ese hombre, que yo no sé dónde esté, en qué parte de la tierra viva, si es que sigue vivo, pero yo le doy gracias a Dios por haber usado esa hermosa vida, ese hermoso don, para una edificación tan preciosa. Y si él tan solo supiera lo que ocurrió casi 20 años después, si él tan solo viera el poder que no se detuvo en ese día, él fue usado por el Espíritu Santo, pero él no vio ni supo lo que ocurrió en mi vida después. ¿Cómo me gustaría, si él sigue vivo, un día encontrarlo y decirle: no tienes ni la menor idea de lo que Dios hizo a través de ti en mi vida y la gran cantidad de gente que se ha convertido a Jesucristo después de esa explosión que tú causaste esa noche, en esa reunión de jóvenes? Entonces, mis hermanos, realmente la edificación que Dios puede usarte para edificar a otros va a causar un impacto que va a cambiar su vida entera y de muchas personas. Si tú fuiste invitado a alguna reunión, pero no sientes paz, tu sensor de paz está wiu, 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 no vayas, el Espíritu te está diciendo que no. Aprende a identificar ese no. Esa como duda, esa inquietud, te están diciendo que no. Bueno, pero tengamos cuidado. Yo les repito, si no hay sana doctrina en sus ciudades, invita a tus vecinos, invita a tus amigos, abre un estudio bíblico en tu casa, canten alabanzas, haz discípulos. Me preguntan que si una persona nueva en la congregación puede tomar la Santa Cena. Yo preferiría que no. Yo preferiría que no. Yo recomiendo que la Santa Cena se imparta a bautizados en agua, por lo menos. Dice, es una recomendación. Dice el verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene
Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Cuando nos congregamos físicamente, que ahorita pues Dios nos tiene así, pero cuando nos congregamos físicamente, imagínense, aquí veo personas en el chat: Luz Mariel, Juana, Freddy, Sujei, Leti, Alex, Adriana, Wilmer, Miki, veo así en el chat, ¿no? Imagínate que llegamos y se les externa, se les brinda el micrófono para decir: hermanos, si alguien tiene palabras de edificación para otros, pase adelante, edifique a la iglesia. Y viene Luz Mariel y empieza a hablar en lengua. Y da una revelación. Y todos, gloria a Dios. Y luego pasa a Leti. Y dice: Dios me dio este salmo. Y lee, vamos a leer el Salmo 23 hoy. Gloria a Dios. Y luego pasa Alessandro: vamos, Dios me dio esta doctrina. Y habla un poquito. O Dios me dio un sueño profético. O Dios me dio esta revelación, esta interpretación. Y se les brinda el momento para edificar a la iglesia. Eso sucede cuando la iglesia se congrega en persona. Hay oportunidades para que miembros de la congregación edifiquen a toda la congregación. Si Dios les da algo: siento en mi corazón la necesidad de leer este salmo, voy a acercarme con el pastor para que me permite leerlo. Adelante, adelante. Verso 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más por 3 y por turno y uno interprete. Aquí ya viene una instrucción. Vamos a hablar en lenguas. Frente a todos, 2 o 3 y por turno y uno interprete. Esto no se aplica para el pastor que diga: vamos a interceder fuertemente por la ciudad, oren en lenguas todos. No aplica, aplica solamente cuando se paran y no hay predicación y solamente hay lenguas, ¿ok? Hay que saber cuándo aplica y cuándo no aplica. Y dice: y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Porque ¿qué pasaría si no callara en la iglesia y no hablara para sí mismo y para Dios? Traería desorden a la iglesia, el culto, el servicio, la predicación. No podía proseguir adelante porque habría mucho desorden. Entonces todo se haga decentemente y con orden. Vamos comprendiendo cómo Dios no quiere que se repriman los dones, pero también nos muestra cómo se usan. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. Voy a tocar un punto. ¿Cómo puede saber una persona que tiene don de interpretación si nunca está expuesto a oír hablar en lenguas? Para que una persona sepa que tiene don de interpretación de lenguas, tiene que oír a la gente hablar en lenguas. Pero si nunca hablan en lenguas en la iglesia, ¿cómo va a saber el que tiene don de interpretación que tiene don de interpretación? Dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Se permite pasar a los profetas, hablen la profecía. La mujer cuando ora profetiza que se cubra la cabeza. Y para profetizar tiene que confesar que Cristo ha venido en carne. Viene la mujer piadosa, se cubre la cabeza antes de profetizar y dice: confieso que Jesucristo ha venido en carne. Y ahora sí suelta la profecía. Dice que las personas que escuchan la profecía, dice que juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Imagínate que alguien también tiene don de profecía y le es revelado a alguien, pero alguien está hablando antes, tiene que esperar su turno. Es una grosería, es una falta de respeto no esperar a que la persona termine de hablar, interrumpirlo. Entonces hay que esperar tu turno. Es que Dios me reveló, sí te lo reveló, pero en la sana doctrina se enseña que tienes que esperar tu turno. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Voy a aclarar una cosa. Cuando la Biblia dice que pueden profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados, no significa que todos tienen don de profecía. Va a haber personas que no tienen don de profecía, tienen otros dones. Cuando tienen es el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo no tiene ni uno. Pídalo para que los tenga. Pero los que sí tienen don de profecía pueden profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y sean exhortados. Porque yo he visto error doctrinal de un pastor que lee este versículo y cree que todos tienen don de profecía cuando no es así. Porque la Biblia dice: ¿son todos profetas? ¿Hablan todos en lenguas? Dando a entender que no todos hablan en lenguas. Entonces, dentro de los que sí son profetas, pueden profetizar todos uno por uno. Ahora, la profecía bíblica, el don de profecía no significa que Dios te va a dar otro libro nuevo de la Biblia. No, el canon ya se cerró. Maldito el que agregue o el que le quite, dice Apocalipsis 22.
Las plagas escritas en este libro vendrán sobre el que le quiera agregar en la Biblia. No entrará por las puertas de la ciudad, borrarán su nombre del libro de la vida, etcétera. No se salva. Entonces, ¿cómo es eso de profecía si ya no se pueden escribir nuevos capítulos de la Biblia? Son profecías personales para edificación. O eventos del futuro, o cosas. Tú puedes leer el libro de Hechos y ver los profetas, qué es lo que decían. A un profeta llamado Ágabo, las doncellas hijas de Felipe Evangelista que profetizaban. Tú puedes ver cómo había profetas, uno que dijo que vendría una gran hambre, otro que dijo con este cinto, así atarán al dueño de este cinto, profetizándole a Pablo que le iban a arrestar. Entonces vas a ver cómo los profetas de Hechos ya no hablaban capítulos nuevos de la Biblia, pero sí hablaban sucesos de países, sucesos de personas o cosas, ¿ok? Dice también la escritura, tenemos que juzgar la profecía, revisar para ver si fue su emoción, para ver si realmente el Espíritu le reveló eso, porque hay mucho falso profeta hoy en día también. Hay gente muy inmadura que no sabe discernir la diferencia entre su propia voz mental y sus emociones de la voz del Espíritu de Dios. También tenemos que juzgar y no creernos todo. Hay falsa profecía, por supuesto. ¿Se acuerdan del amigo que yo les había platicado que yo tenía, que predicaba conmigo en la calle, que se murió de cáncer? ¿Recuerdan? Cuando hablamos de la Santa Cena. Pues este amigo llegó una falsa profeta y le profetizó que él iba a tener mucho dinero, iba a mantener a su familia. Pero no, resulta que se murió y no se cumplió la profecía. Entonces también tenemos que entender que hay personas que no saben discernir su propia voz mental de sus emociones y creen que Dios les reveló algo y no les reveló nada. Y lo dicen, pero eso es inmadurez. Debemos de juzgar la profecía. Dice también, verso 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que el profeta tiene dominio propio, puede controlarse. Ahora, esto no significa que vamos a reprimir las manifestaciones del Espíritu como temblorina, como gritos de júbilo, como llanto. A veces el Espíritu Santo toca a alguien en la predicación y la persona empieza a llorar a gritos. ¡Ah! También tenemos que darnos cuenta cuando el Espíritu Santo está sanando a alguien, está liberando a alguien. No vamos a refrenar ni reprimir al Espíritu. Tenemos que discernir qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, hay personas que han sido tocadas por Dios en lugares donde no se permite el llanto, no se permite los gritos de gratitud o manifestaciones de temblor. Todo eso lo reprimen, lo sacan. Eso está mal. Al Espíritu Santo eso no le gusta, lo contristan. Pero también hay personas bien exageradas que solamente quieren atención. Entonces el predicador, los maduros, los ancianos, los diáconos tienen que darse cuenta. Este es un caso de querer llamar la atención. No, este sí es un caso del Espíritu. Vamos a dejarlo. Y saber cuándo se va a llamar la atención. Oye, por favor, estás interrumpiendo, guarda silencio. A cuándo es un caso de que sí el Espíritu Santo le está sanando. Si viene una persona llena de tatuajes, llena de piercings, que era fornicario, que era drogadicto, y en las alabanzas empieza a llorar a gritos y mocos salen, yo sé que el Espíritu lo está tocando. Entonces, no voy a refrenar eso, la obra hermosa que el Espíritu de Dios está haciendo en su vida. Pero si yo ya conozco a una señorita que llama la atención, que interrumpe a cada rato, ya la conocemos, a ella sí se le va a exhortar a que guarde silencio. Madurez, sabiduría, saber cómo hacer en cada situación. No todas las personas que gritan y interrumpen son que el Espíritu Santo los está tocando, pero algunos sí. Y hay un sentir dentro de ti que te muestra, esto es mío, esto no es mío. Entonces, reprendo en el nombre de Jesús a todas las personas que han refrenado el mover del Espíritu y los exhorto a que no lo hagan, porque eso a Dios no le agrada. Y muchas de las manifestaciones de Dios, sea liberación, sea con sanidad, sea bautismo del Espíritu, sea consolación, son con manifestaciones explosivas. Te repito, cuando en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, ese profeta sacó lo oculto de mi corazón y yo caí postrado, yo empecé a gritar. Yo empecé a llorar como niño chiquito. Fluían los mocos de mí. Yo estaba siendo tocado por el Espíritu Santo. Y a mí no me vinieron a decir cállate. A mí no me llevaron al cuartito de atrás. A mí no me vinieron a decir ya no interrumpas. Dejaron que el Espíritu hiciera la obra en mí. Y miren, esto que están viendo hoy es el fruto de haber permitido que el Espíritu hiciera su obra maravillosa y hermosa en ese momento. Entonces, el diablo va a querer refrenar esto para que se detenga y no se complete el proceso. No lo detengamos.
te invito a meditar y revisar cuando es una persona llama la atención, a una persona desordenada, a cuando es realmente Dios haciendo una obra preciosa. Y veamos los multitud de ejemplos en la Escritura, gente gritando cuando se le salen demonios, gente cantando alabanzas en voz alta cuando recibe el Espíritu. ¿Y los apóstoles los refrenaron? No. Los apóstoles le dijeron, ya guarda silencio, estás interrumpiendo. No, permitieron que eso. A veces el Espíritu de Dios toma control de un culto, de un servicio, de una predicación y hace maravillas. Y tenemos que entender eso, que el dueño, el que controla la iglesia es el Espíritu Santo, no nosotros. Y muchas iglesias y pastores y predicadores han hecho programas bien establecidos, hasta practicados, y ellos no permiten que el Espíritu tome el control. No tienen cántico nuevo, no tienen danza en el Espíritu, no tienen gritos de júbilo, no permiten el llanto, el ruego, la súplica, no dan esos momentos para la libertad al Espíritu Santo que haga lo que quiera. Y eso es bien importante. El momento de la predicación, vamos a escuchar, vamos a sentarnos, vamos a ser edificados por la palabra, pero también hay momentos de mover del Espíritu. No los refrenemos y diferenciemos, ¿es de la carne o realmente es Dios tocando a alguien? Dice, eso es lo que significa los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Dios te reveló algo y el predicador está predicando, espérate a que acabe, al final pides permiso y lo sueltas. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Eso de que sea Dios no es de confusión, sino de paz, significa que todo se hace decentemente y con orden. Pero voy a tocar un tema. Hay personas que no soportan los gritos, no soportan la danza. Ellos quieren que todo siempre sea tranquilito, calmadito, sin alborotados. Y no es así. Lean Hechos, van a ver que hay mucha gente que hizo cosas alborotadas o explosivas y sí era el Espíritu Santo haciéndolo. Es odre viejo, esos que siempre quieren todo tranquilo, sin gritos, sin exclamaciones de júbilo, todo así quieto, y les ofende lo que no sea quieto. Eso es su carne, eso es odre viejo. Hay momentos de quietud, hay momentos de tranquilidad, pero también hay momentos de efusividad y alegría y explosión en el espíritu y danza y júbilo y gritos de júbilo. Entonces, hay momentos para todo, lo dice Eclesiastés. Y yo te repito, esos que siempre quieren todo quieto, todo tranquilo, sin efusividad, sin cosas así demasiado escandalosas, es odre viejo, quítense ese odre viejo. Dice la palabra, algo bien importante, como en todas las iglesias de los santos. Quiere decir que esta instrucción es para todas las iglesias, no solamente para Corinto. Porque muchos sacan el pretexto, no, es que así eran los corintios, entonces solo para Corinto. No, dice, como en todas las iglesias de los santos. Verso 34, bien importante. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, y por algo lo dice. Por lo general, los que más interrumpen, los que hacen más escándalo, los que tienden a ser más desordenados no son los hombres, son mujeres. Y la Escritura dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les está permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. La mayoría de las personas que están en pecados de murmuración, en pecados de cosas de esas, no son hombres. Las mujeres tienden a tropezar más en su lengua que los hombres. Entonces este mandamiento va para la mujer. La mujer calla en las congregaciones porque no les está permitido hablar. Muchos dirán, solo es para Corinto. No, la mujer por su carácter, por su forma de ser, tiende a tropezar más en la lengua. Entonces es parte del orden de la sana doctrina. Y muchas mujeres quisieran arrancar este versículo y sacarlo de la Biblia. Pero les voy a decir, es palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. No lo van a poder arrancar. Mejor hay que meditarlo y obedecerlo. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Miren, a lo largo de mi vida, en los diferentes lugares donde hemos predicado el Evangelio, casi siempre los problemas que han surgido de gente que nos interrumpe, gente que empieza a murmurar, gente que trae desorden, gente que viene a romper esa armonía que se tiene, casi siempre son mujeres. Es raro cuando un hombre hace esto, entonces entendamos este mandamiento y sepamos que es para mantener el orden y la armonía. Dice el verso 36, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado?
O sea, Corintios, ¿de ustedes salió la Biblia y solamente a ustedes llegó? Les dice, no, verso 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Entonces, si un pastor varón, porque el ministerio de pastorado no es para mujeres, si un pastor varón le dice a una mujer de la congregación, guarda silencio, tiene toda la autoridad bíblica para pedírselo de acuerdo a 1 Corintios capítulo 14, verso 34, donde dice que vuestras mujeres callen en las congregaciones. Si la mujer es rebelde y no se sujeta y se sale peleando y contendiendo, trae un espíritu de contención, recibirá disciplina. Pero las mujeres piadosas, las mujeres santas, sujetas a sus maridos, las mujeres temerosas de Dios, leen esa escritura y dicen, hay orden en la casa de Dios, me sujeto. Y como te repito, vamos a predicar toda la Biblia, toda. Si hay algún pasaje que a alguien no le gusta, pues ni modo, no vamos a dejar de decirlo solamente porque a esa persona no le gusta. Y este es un pasaje de ellos. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. No son recomendaciones apostólicas, son mandamientos de Dios Padre. Vean cuán delicado es esto. Mas el que ignora, ignore. ¿Qué quiere decir esto? Mas el que ignora, ignore. Que hay muchas personas, muchos individuos que ignoran cómo se usan los dones, que ignoran cómo se usa la profecía, cómo se usan las lenguas, que ignoran cómo debe ser el orden en la iglesia para que el Espíritu Santo esté agradado. El que ignora, ignore. Y hay muchos que ignoran porque no han leído la Biblia, pero hay otros que ignoran porque son necios y rebeldes y no se sujetan. El que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar. O sea, no impidas el profetizar, que se procure la profecía. Yo anhelo que ustedes sean profetas. Yo anhelo que ustedes hablen en lenguas. Este mensaje es por amor. Yo anhelo que seas llenos de dones espirituales y seas poderoso, poderosa en el reino de Dios. Esa es la intención de este programa. Procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, que no se refrenen. Pero hágase todo decentemente y con orden. A mí, ¿cómo me gustaría que tú pudieras estar en persona y ver una congregación nuestra en persona y veas cuáles son los momentos apropiados para hablar en lenguas, cuáles son los momentos apropiados para profetizar, cuáles son los momentos apropiados para oír la predicación en silencio, cuáles son los momentos apropiados para danzar y que todos lo hacemos decentemente y con orden? ¿Qué pasaría si no se hiciera decentemente y con orden? Tú estás oyendo la prédica, estás bien a gusto, estás siendo edificado, un tema buenísimo, te están hablando de las lenguas y de repente el de atrás a gritos, ¡ay, no me dejas oír, no me dejas poner atención! Y te molesta el de atrás. Eso no es decentemente y con orden, lo comprendemos. O por ejemplo, estás escuchando un mensaje bien bueno, te está gustando, te está edificando y de repente un gritón allá empieza a profetizar. Sí es de Dios la profecía, sí le reveló algo al Espíritu, pero no es el momento y no está siendo sujeto. Al final que pida un espacio y está interrumpiendo el mensaje. A eso se refiere. Pero hágase todo decentemente y con orden. Cuando no se hace todo decentemente y con orden, ese es un síntoma de inmadurez y la inmadurez trae problemas. Satanás la tiene fácil cuando alguien es inmaduro. Lo engaña fácil, lo tira fácil. Seamos maduros, niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Mis hermanos, he terminado. Este fue el tema de las lenguas. Ahora sí, vamos a orar para pedir que recibas lenguas, que recibas profecía. Porque el propósito de este programa es que lo recibas, no solamente que sepas. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. En el sentido de que Dios quiere usarte para edificar a otros y no solamente que sepas cómo se usa y todo lo de la Biblia. Vamos a orar, ¿ok? Vamos a pedirle al Padre Celestial que nos conceda estos dones hermosos y maravillosos para edificar a muchas personas. Padre Celestial, te adoro, Dios, te amo. En el nombre de Jesús te estamos buscando. Oh Dios bendito, yo clamo a ti. Te adoro, Dios. Te exalto, Rey. Ruego a ti por este pueblo. Dale lenguas, Señor, lenguas angelicales, lenguas terrenales. Oh Dios, dale a este pueblo profecía, que fluya en la profecía.
Espíritu Santo, ven como fuego, derrámate hoy, derrámate hoy, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, derrámate hoy, ven como fuego, derrama tus dones, activa profecía, activa las lenguas. En el nombre de Jesús recibe al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús se activa el don de lenguas en tu vida. En el nombre de Jesús se activa el don de profecía en tu vida. En el nombre de Jesús. Oh Dios, tócales, 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 tócales. Empieza a adorar a Dios, empieza a adorar a Dios. Los que tengan lenguas, suéltenlas ya. Oh Dios, tócales, permíteles hablar en lenguas, que despierten en la madrugada hablando en lenguas. Dales profecía. Oh Dios, derrama estos dones preciosos sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. Actívalos ya, mi Señor, actívalos ya, mi Señor, actívalos ya, mi Señor. Que el espíritu de profecía venga sobre tu iglesia. Que profeticen en el nombre de Jesús. Que profeticen en el nombre de Jesús. Que profeticen en el nombre de Jesús. ¿Quieres orar por ellos? Para que se les active. Sí. Ábreles la boca, oh Dios. Que hablen misterios. Que hablen misterios por el Espíritu. Que hablen misterios por el Espíritu. Que hablen misterios por el Espíritu. Que prueben del don celestial. Que prueben de los poderes del siglo venidero. Como escrito está. Mi esposa va a orar por ustedes. Fuerte, fuerte. Gracias, Señor, por este día. Muévete con poder, Señor. Derrama tus dones sobre tu iglesia preciosa. Anhelamos, Señor, ser movidos por tu Espíritu Santo. Úsanos, Señor, en este tiempo. Levanta una iglesia de poder, Señor. No de letra, sino de espíritu, mi Dios. Que seamos movidas, ese pueblo, esas mujeres valientes, esos hombres valientes, Padre, en oración, con fe, Señor, orando en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. En el nombre de Jesús se activa don de profecía sobre tu vida. En el nombre de Jesús se activa don de lengua sobre tu vida. En el nombre de Jesús los dones del Espíritu Santo vienen sobre de ti. Oh Dios, gracias. Oh Dios, gracias. Oh Dios, gracias. Gracias, Jesús. Hablamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Las lenguas empiezan a fluir de ti. Hablamos en el nombre de Jesús de Nazaret. La profecía empieza a fluir de ti. Misterios hablas por el Espíritu. Aleluya, para edificación de la iglesia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. El fuego se enciende. Poder de Dios va a caer hoy. Aleluya. 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 Aleluya.
יש של רוח הקדוש, לברכתה ובשרחתה יש של רוח הקדוש. אנחנו אוהבים אותך, והקול שלנו ישועה, לברך רבה סולו, לברך רבה כתלעשהו, לברכתה סרבלה תלבורוקתה לבצו, לברכתה רבה תורה רבה רדויו. Gloria al Cordero, gloria al Cordero, gloria al Cordero de Dios, gloria al Cordero, gloria. Sobre ti en el nombre de Jesús. Te vas a despertar hablando en lenguas en madrugada en el nombre de Jesús. Vas a recibir profecía de personas cuando menos te lo esperes en el nombre de Jesús. Tus labios serán abiertos y hablarás fuego de Dios. Hablarás fuego de Dios. Gente se salvará. Vas a sacar a gente del pecado. Serás usada. Hablarás sanidad. Hablarás profecía de naciones. Hablarás profecía a naciones. He aquí pongo hoy mi palabra en tu boca. He aquí pongo hoy mi palabra en tu boca. Serás fuego, no podrás callar. Recibirás revelación en sueños. Recibirás revelación en visiones. Oirás mi palabra en el secreto de Jehová y hablarás a las naciones. Y no temas, no desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Cuando recibas órdenes delicadas, cuando recibas órdenes fuertes, abre tu boca, porque yo la llenaré. Abre tu boca, porque yo la llenaré. Y hablarás misterios por el Espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret. Alabemos juntos para cerrar el programa, invocando al Espíritu Santo que venga. Gloria al Cordero Jesús. Gloria al Cordero Jesús. Gloria al Cordero Jesús. Gloria al Cordero. Siervos y siervas de Dios saldrán de este programa. Grandes misiones Dios les dará y harán proezas. No te menosprecies a ti mismo, a ti misma. Eres mi siervo, eres mi sierva. Proezas puedo hacer contigo. No te menosprecies. Ten fe, ten fe, ten fe. Te predestiné para el último tiempo. En ti me gloriaré. Haré proezas contigo. No te menosprecies. Tú eres mi siervo, mi sierva. Yahvé de los ejércitos te usará. Te usará. Te usará. Te usará. No te menosprecies. El Todopoderoso puede hablar por tu boca. No te menosprecies. Dios puede hacer grandezas y maravillas contigo. Sirves al Dios viviente, a Yahvé de los ejércitos, al Padre nuestro Señor Jesucristo. Él será glorificado en tu vida. No te menosprecies. No te menosprecies. Serás usada grandemente por Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te amo. Aleluya. Aleluya. Cuidemos
Que nuestra boca sea fuente de aguas limpias, porque de nuestra boca hablará el Todopoderoso. Seremos instrumento de Dios para hacer muchas obras maravillosas en diferentes personas. Procurémonos que nuestra boca no hable injusticia y que la impiedad abomine en nuestros labios. Procuremos ser un vaso limpio, santo, para poder ser usado por Dios. Porque el que quiera ser usado por Dios, dice la Escritura, límpiese de estas cosas. Gracias, Dios Padre, por cada vida que escuchó este programa y los que lo van a escuchar. Gracias, Dios, porque cosas poderosas vendrán sobre sus vidas y recibirán el Espíritu y profetizarán. Gracias, Dios. Padre, también clamamos a ti, antes de cerrar el programa, clamamos a ti por Israel. Rogamos a ti, Dios bendito, que tú protejas las fronteras de Israel, que los defiendas de sus enemigos, que muchos judíos te conozcan, a Yeshua HaMashiach, a Jesús, se arrepientan. Tú te les reveles como el Mesías de Israel, Dios, como el Hijo de Dios, Dios en carne, Emmanuel. Que se salven, Dios. Clamamos a ti que los cohetes y misiles caigan en terreno despoblado, que estallen en el aire, que no se derrame sangre, que no se maten. Mientras la iglesia aún seguimos aquí en la tierra, oramos a ti por paz. Bendecimos a Israel, oramos por la paz de Jerusalén. Que sean prosperados los que tu bien quieren. Padre Santo, protege al ejército de Israel, al Sahal, que te conozcan. Oramos a ti que muchos árabes se salven, que muchos árabes se arrepientan, que tú reprimas la reunión de gentes armadas, que esparzas a los pueblos que se complacen en la guerra. No permites que se lleven a cabo los planes de Irán de atacar, los planes de Hezbollah de atacar, los planes de otras naciones árabes de atacar. Yo clamo a ti, Dios paz, que se calmen los ánimos, que no se maten, que esos niños chiquitos, esos niños y jóvenes adolescentes que están cautivos por Hamás en Gaza, que sean liberados, Dios, esos bebecitos, que regresen con sus padres, que regresen con sus familiares. Rogamos a ti que tú quieras enviar ángeles, que esos cautivos, esos niños chiquitos, pequeñitos, de 5 años, de 4, de 3, de 2, de brazos, bebés de 1 año o menos, que regresen con sus padres. Oh Dios, ten misericordia. Oh Padre, ten misericordia. Señor Jesús, levántate como león de la tribu de Judá y defiende a tu pueblo. Tú tienes promesas para con Israel, y el que los toca te toca la niña de los ojos. Benditos los que los bendijeren y malditos los que los maldijeren. Acuérdate las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y a la iglesia, ayúdanos a estar listos para el arrebatamiento, para tu venida. Ayúdanos a estar llenos del Espíritu, nuestras ropas blancas, sin mancha ni arruga. Esperamos tu venida, Señor Jesús. Esperamos tu venida. Gracias, Dios. Te alabo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Oramos por Nicole Barreto Rubio. Que se arrepienta, que vuelva a casa, que se convierta a Jesucristo. Como iglesia pedimos, Padre Celestial, por esa persona. Gracias, Dios. Te amo, te amo, te amo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, fue un placer haber estado con ustedes este día. Que Dios les dé fuerza a los que están en el ayuno, que lo puedan terminar, les dé gracia, fortaleza, sobre todo a los que les toca trabajar y ayunar. Felicidades a los que son entendidos a los tiempos y están participando. Un abrazo. Te pido por favor que en el Telegram nos mandes ahí un comentario si tienes una petición especial, porque tenemos a muchos hermanos que están metidos en esta oración poderosa. Es una oportunidad muy buena para pedir oración por cosas particulares. Si te da pena puedes mandarme un correo evan.fco@gmail.com o si no te da vergüenza lo puedes pedir ahí en los comentarios. Y hay muchos hermanos y hermanas que te van a amar y van a presentar esa petición que tú tienes por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tu salud, por tu economía, etcétera, y van a presentar esa petición delante del Padre, delante del trono de gracia, para que cuando recibas la petición, por mucho sea dado gracias a Dios. Es una oportunidad muy buena. Si tienes peticiones, este es el momento, y pues le damos gracias a Dios por todo lo que está sucediendo. Ay, gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, pues nos vemos el primero Dios, si hay tiempo en la tierra, el miércoles por la noche, como a las 8 o 9 de la noche, hora centro de México. Sí,
Les pido por favor que cualquier otra cosa que quede pendiente ahí en los comentarios en el Telegram lo pueden poner y veré si más tarde los puedo contestar. Un fuerte abrazo, que el Señor Jesús te cubra con su sangre preciosa, te dé paz, te mande ángeles, te dé fuerza y gracia, sabiduría para tu semana, que tomes las mejores decisiones y quién sabe qué vaya a pasar en una semana. Ya ven que de una semana para otra todo lo que sucede. Mantengámonos firmes, el Señor Jesús viene por su iglesia. Gloria a Dios. Un abrazo a todos y anotamos peticiones para orar.